entrando ya a la segunda hora de transmisión, así que los que acaban de encender nuestra pantalla, bienvenidos, Sofía. Hoy día estamos fríos, pero con buena energía. Hola Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Hace frío en el distrito metropolitano como es usual, pero el INAMI ha dicho que van a elevarse las temperaturas, así que enhorabuena, esperemos si sea cierto. Y en la costa y la sierra también tengamos días de sol, al menos en la mañana. Sí, algo ayuda. Usted que va a salir, que todo sea bueno, positivo, póngale la buena energía, la buena gana para que las actividades a realizar rindan ese fruto necesario. Y un abrazo muy caluroso al Independiente del Valle. Ayer hizo una excelente participación en su jornada de Copa Libertadores. Y para el Aucas también yo creo que los hinchas tengan la esperanza de que se va a reivindicar. El tercer gol anulado de Independiente es un golazo. Realmente una excelente participación ante Corinthians. Auquitas, suerte, 2-1, pues eso es remontable. Así en el fútbol, los equipos hoy juegan Barcelona y mañana juega la Liga, así que el fútbol durante toda la semana para los gustos, sabores y colores. Se mueve la política en este país. Así es, Andrea Poveda, exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, rindió su versión en la Fiscalía. Bueno, ahí se investiga un presunto tráfico de influencias. Vea usted en la elaboración del informe que precisamente este se utilizó para el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Alrededor de 3 horas permaneció en el interior de la Fiscalía General del Estado en Quito. Andrea Poveda, exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Ella rindió su versión libre y voluntaria, como parte de la investigación previa por presunto tráfico de influencias. Poveda prefirió no profundizar en el tema. ¿Qué es lo que usted puede ayudar sobre el informe? Se dice que ese informe no fue elaborado precisamente en la comisión. Es algo que ya está investigando la Fiscalía. Fiscalía está investigando, yo ya he dado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril. Así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la Comisión de Régimen Económico. Yo creo que todo lo que tenía que decir la exsecretaria ya lo dijo en Fiscalía. Eso va a ser los insumos necesarios para que la autoridad pública continúe con las investigaciones. Fue Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien presentó la denuncia contra Mireya Pazmiño y 4 personas más. Que la legisladora Mireya Pazmiño hizo aprobar un informe que fue elaborado por personas vinculadas a Amazonas Tankers. La propia versión que el día de hoy ha rendido incluso la abogada Andrea Poveda Camacho, ella señaló con lujo de detalles que el informe no fue elaborado por los asesores de la comisión y esto es un delito. Villavicencio hace referencia a contratos entre la flota petrolera ecuatoriana Flopev y Amazonas Tanker. Informe de la Comisión de Régimen Económico, presidida precisamente por Pazmiño, que se utilizó como sustento para el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Queda en evidencia entonces que la legisladora Pazmiño actuó para beneficiar a Amazonas Tankers, generando un informe en el que se señala que no hay ningún perjuicio al Estado ecuatoriano. Es decir, la mejor prueba de descargo del presidente Lasso es la legisladora Mireya Pazmiño. Hoy Pazmiño pasó de ser acusadora a acusada. Está previsto que rinda su versión este miércoles, informó Héctor Romero. Y el conflicto que se ha generado en Pachacutic por la elección del coordinador del movimiento también afecta a sus legisladores en la Asamblea Nacional. Las elecciones internas de Pachacutic profundizan la división en el movimiento indígena. En contra del Pachacutic, los mismos que dicen que sus compañeros le dan palo, piedra y todo. Guillermo Churuchumbi ha señalado que aplicará la justicia indígena a quienes no voten por el juicio político en contra del presidente de la República. Esa justicia indígena solo se puede aplicar en las comunidades indígenas cuando se comete alguna falta dentro de esa comunidad. A ningún asambleísta, ningún ciudadano, por muy importante que sea, lo puede amenazar. Las presiones llegan de quienes son afines a la CONAIE y su dirigente Leonidas Issa. Que nosotros tenemos que acoger a esa resolución es de votar a favor del juicio político y eso va en firme. Aquellos que no lo acojan serán separados de la bancada y expulsados del movimiento Pachacutic. Algo que lo rechazan ciertos legisladores. Les molesta que hayan personas que piensen y no que obedezcan, que digan lo que ellos quieren escuchar. Están fregados.
en base a ninguna orden ni ninguna imposición, vamos a trabajar los asambleístas de Pachacutic. Dentro de Pachacutic hay quienes señalan que con los roces y las pugnas internas generadas solo se busca favorecer al correísmo. Aquí nosotros no vamos a embanderar proyectos e intereses políticos externos de otros movimientos, que es el interés de ciertas bancadas aquí, como ustedes saben, del correísmo, del Partido Social Cristiano. No quiero pensar yo de que todo lo que está pasando ahora es con el objetivo de desmantelar al Pachacutic y empezar una cacería de brujas y expulsar a todo mundo, hacer justicia indígena a todo mundo, con la finalidad de que se quede flaquito, blandengue, para el 2025 no tenga oposición otra fuerza política. Piden a Leonidas Issa que transparente cuáles son sus intenciones, informó Valeria Navarro. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, anunció que enviará en los próximos días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente para modificar la producción de los gastos personales que rige en el pago de impuesto a la renta. Con esto se busca aliviar la carga tributaria de los ecuatorianos, pues se asegura que el impacto económico fue muy alto cuando entraron en vigencia las tarifas para pago de las personas naturales que ganan más de $2.000 al mes. Y el acuerdo comercial con China será firmado la próxima semana. Así lo anunció el titular de la cartera de producción. Sin embargo, después del convenio, la Corte Constitucional y la Asamblea deben revisar el documento. Y es que el ministro de Producción, Julio José Prado, informó a través de su cuenta de Twitter que se firmará el acuerdo comercial con China el próximo miércoles 10 de mayo. La firma se realizará de manera virtual y simultánea entre Beijing y Quito. El lugar y la hora aún están por definirse. El año 2022 llegamos a exportar cerca de 4.300 millones en productos no petroleros, no mineros. De la firma del Tratado Comercial, nosotros tendríamos la expectativa de que las exportaciones pudieran aumentar unos 1.000 millones más. Este acuerdo se negoció por más de 10 meses y su entrada en vigencia permitirá obtener el acceso preferencial para el 99% de las exportaciones actuales de Ecuador a China. Vemos que hay muchísimas oportunidades que de hecho ya se le está aprovechando. La canasta exportable ecuatoriana no tradicional se está yendo para China y estamos hablando de arándanos, estamos hablando de pitahayas, estamos hablando de un montón de productos no tradicionales los cuales han tenido un nicho o han encontrado un nicho de mercado allá. Los empresarios advierten que se considere la sensibilidad de los productos ecuatorianos frente al bajo costo de la producción asiática. En el caso de Ecuador, las sensibilidades, existen cerca de 900 exclusiones, por lo cual se puede manejar las sensibilidades que pueda tener la industria ecuatoriana y por lo tanto también potenciar el acceso que puedan tener nuestros productos en este mercado. Para que el acuerdo entre en vigencia después de la firma, se requerirá una respuesta favorable de la Corte Constitucional y de la Asamblea. Informó Marilyn Jaramillo. Estamos en las 7:02 en la mañana. La cifra de ecuatorianos que transitan de manera irregular por la selva del Darién con la esperanza de llegar al famoso sueño en Estados Unidos va lamentablemente en aumento. Para que tengan una idea, durante el primer trimestre de este año 2023, el número de compatriotas que pasaron por Panamá sobrepasó los 14.000. Ecuatorianos son la tercera nacionalidad de migrantes en situación irregular que más cruzan el Darién bajo la esperanza de conseguir el sueño americano. Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, por su territorio de enero a marzo de 2023 han cruzado 14.327 compatriotas. La migración irregular es uno de los tubos de escape de muchísimas personas. También tenemos que notar, por ejemplo, que Ecuador es un país puente para muchas nacionalidades. Venezolanos y haitianos se encuentran entre los primeros de la lista con el mayor número de personas que pasan por esta selva inhóspita que tiene parte de su extensión en territorio panameño. En menor escala, entre otros, cruzan chilenos, brasileños, camerunenses, colombianos. Sumados todos, durante el primer trimestre del año en curso son más de 100.000 quienes van de paso por esta zona buscando un futuro mejor. A este ritmo tendremos quizás 500.000 de personas al final del año que están utilizando, tendremos miles de muertos, tendremos miles de desaparecidos
tendremos miles de personas que han sido violentados sus derechos. ¿Cómo se comporta la variable? Las autoridades de Panamá estiman que en el resto de meses del año en curso, 400,000 migrantes adicionales cruzarán por sus territorios en dirección a Norteamérica. Esto tiene preocupados a ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones. Yo creo que a estas alturas es muy claro. Es una muestra del fracaso de las políticas públicas de varios países. El factor común para lo que se ha calificado como un éxodo migratorio está en la falta de oportunidades laborales, inseguridad y pobreza que en la mayoría de países que se hace mención se vive. Informó Javier Rosero. Y en relación a este tema, hace 23 años la crisis financiera derivó en una estampida migratoria de casi 1 millón de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa. Hoy la inseguridad, la falta de oportunidades y garantías empuja una segunda ola. Según la ONG, unos 800 migrantes en apenas 4 meses. Más de 58,000 ciudadanos han sido detenidos, expulsados y deportados por la migración estadounidense. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares. Lo que era un mal sueño del pasado. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. A 2 décadas vuelve a hacer fila por la misma apuesta o supervivencia. Si la pandemia sacudió el avispero de la migración, hoy sobran los motivos. Que es un país muy inseguro, no se puede vivir aquí tranquilo al menos. Uno estudia, pero no hay trabajo en lo que uno estudia. Los pequeños negocios están en manos de los vacunadores, la delincuencia está que campea. La emisión de pasaportes aumentó de manera exponencial. De enero a abril de 2021, 124.213. Y en el mismo periodo de este año, 277.757. Para mí, yo me tengo que así no hay garantía, mucha delincuencia y todo. Y por eso va a buscar mejores vidas por otro lado. Según la ONG 1-800 Migrante, en el año de la pandemia, 12,000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados o deportados. En 2021 la cifra se disparó a 97,000. En el 22 bajó a 24,000. Y en lo que va del 23, esa cifra ya se duplicó. El número de deportados hacia el Ecuador varía entre un 20%. Los migrantes que conocen que es un viaje peligroso y que cuesta dinero, ellos son los ecuatorianos que pagan 15, 20, 25,000 dólares. Y luego está el otro grupo, en donde se lanzan por la selva del Darién y pensaron que $500 van a llegar a Estados Unidos. Empezando de que apenas salían del Ecuador, ya los policías les empezaron a pedir plata para no detenerlos. Las remesas pasaron de 2.377 millones de dólares en 2015 a 4.743 millones a abril del presente año. Ese incremento en remesas es específicamente a consecuencia de la pandemia, ¿sí? Que o bien muchos migraron allá por esa razón, o en su defecto, los familiares residentes en los Estados Unidos, sí, trasladaron mucha liquidez que ya hubo. El impacto de la inseguridad probablemente lo vayamos a observar en el transcurso de este año. Una legión de compatriotas que inyectan miles de millones de dólares a la economía del país. Esta vez, el éxodo estalla por una ola criminal desafiante y a veces incontenible. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. La migración como un acto de supervivencia, al parecer, sería un karma sudamericano. Solo cambian las circunstancias que desembocan en la misma crisis de compatriotas que inyectan miles de millones de dólares. La diferencia es que por primera vez este éxodo vuelve a activarse por una ola criminal, desafiante y, según las estadísticas, a veces incontenible. Y por eso hay que luchar para tener tranquilidad nuevamente. Vamos a ver qué pasó con el Metro de Quito. Hace un momento estuvimos en directo con Adriana Rojas. Algo sucedió, dieron paso corriendo, no les cobraron. Se fue el sistema. Uy, hay mucha gente de nuevo. ¿Qué sucedió, Adriana Rojas? Vamos contigo. El Metro de Quito y sus intentos de normalizar las cosas. Roberto,
Alberto, amigos en casa, buenos días. Así es, hasta el momento desconocemos del por qué se abrieron los tornos e ingresaron gran cantidad de personas para el metro de las 7 en punto de la mañana sin pagar. No existe personal de comunicación de la empresa metropolitana Metro de Quito y las personas, quienes trabajan para Metro Medellín, que son aquellos que están con los trajes naranjas, dicen que están prohibidos de dar declaraciones. Sin embargo, lo único que nos señalaron es que el cobro se impidió en todas las estaciones del metro que se han habilitado el día de hoy. 10 estaciones se impidió el cobro para las 7 de la mañana. Sin embargo, como vimos, cuando se abrió esta estación, varias personas sí pagaron su pasaje y luego por unos minutos se abrieron los tornos y gran cantidad de personas ingresó para poder viajar en este nuevo sistema de transporte. 7 en punto de la mañana se reanudó nuevamente el pago y como vemos ya existe un número considerable de personas que está ya pagando. Lo que hemos podido evidenciar también es que se está imprimiendo gran cantidad de tickets para tenerlos de alguna manera como respaldo y seguir entregando. No sabemos si se trata por una demora de la impresión del sistema o se cayó el sistema, por lo cual se suspendió el pago por algunos minutos, pero es lo que pasa a esta hora. Recordar que son 4 trenes los que se están disponibles con un intervalo de 20 minutos desde las 7 en punto de la mañana hasta las 10 y en horas de la tarde desde las 4:30 de la tarde hasta las 7:30. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran en este punto para conocer cómo han visto el sistema el día de hoy. ¿Usted estuvo ayer? Sí, el día de ayer estaba colapsado totalmente. ¿Ahora cómo lo ve? Un poco más organizado, todavía les falta, pero sí un poco mejor. Sí, porque ya no hay las colas que había el día de ayer. Sin embargo, se animó hoy también a viajar en el metro. Sí, por el tiempo, 30 minutos a la verdad, y eso me ayudó. Ajá. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí también hablando con las personas que han venido hoy día al metro. Caballero, ¿cómo ha visto el sistema? ¿Está demorado? ¿A qué hora llegó? Llegué hace unos 5 minutos más o menos, pues está mejor que ayer, porque ayer sí yo llegué 10 para las 7 y me fui 7:40 de aquí. O sea, me demoré casi 40 minutos en cola, pero y ya las personas como no dejaban entrar, ya el gerente del metro dispuso que podamos pasar y pudimos pasar. Hoy sí parece que está un poco más movido. Muchísimas gracias, caballero. Así es la percepción de la ciudadanía. Muchos el día de ayer se atrasaron, tenían ya planificado su viaje. Sin embargo, todo lo que se pudieron ahorrar en este medio de transporte lo perdieron aquí, lamentablemente, en las filas. Ahora, como les menciono, hay 3 personas en taquilla. El día de ayer únicamente habían 2 y otra persona que está imprimiendo los tickets para de alguna manera tener de respaldo o de base y así evitar las largas filas. Porque uno de los inconvenientes el día de ayer, recordemos que fue la caída del sistema y también que se demoraba mucho la impresión del ticket, además de que la lectura del código QR ya en los tornos para poder ingresar también se demoraba mucho y esto generó un verdadero caos, por lo cual varias personas se abalanzaron hacia los tornos, una avalancha de ciudadanos que querían viajar a como dé lugar porque ya estaban atrasados a sus diferentes destinos, a los trabajos, a las universidades. Y las autoridades del Metro de Quito, el gerente que se encontraba aquí presente, ordenó precisamente que se puedan aperturar las puertas por algunos minutos sin el cobro. Así se desarrolla la jornada con el cobro del pasaje de 45 centavos, 22 centavos el de pasaje preferencial para estudiantes, adultos mayores y 10 centavos para personas con discapacidad. Robert, amigos televidentes. Podemos decir a Adriana Rojas que tuvieron la hora feliz cuando les dieron que pasen, no importa, no pague, pase, hora feliz. Pero el Metro Medellín, que es la operadora, sabe lo que hay que hacer. Entonces habrá que exigir al Metro Medellín que haga lo que tiene que hacer, el trabajo bien hecho en favor de la ciudadanía de Quito, que demanda buen trato. Eso es todo. Tengo una pausa, ya venimos. Gracias, amigos, por su sintonía. También hay buenas noticias aquí en TVC. Inició la campaña contra la rubiola, sarampión y poliomielitis. Esta campaña, escuchen muy bien, se extenderá hasta el 9 de julio. El gobierno asegura que inmunizará a cerca de 3.7 millones de niños hasta los 12 años de edad.
La campaña de vacunación contra la rubiola, sarampión y poliomielitis se desarrollará en 3 fases. Preste mucha atención. La primera será en las unidades educativas y centros infantiles públicos y privados sin distinción. Será desde el 2 de mayo al 3 de junio. La segunda fase será en los centros de salud, en especial para quienes no son parte de la escolaridad. Será desde el 4 al 30 de junio. Y la tercera la llaman un tiempo de verificación, donde también se espera llegar a las zonas de difícil acceso del país. Desde el 1 al 9 de julio. Es una campaña de seguimiento, por lo tanto va a ser una dosis por cada una de estas vacunas. No importa que ya hayan sido vacunados los niños. Más de 80,000 personas conforman las brigadas de vacunación. Serán más de 15,000 unidades educativas y 6,000 centros infantiles. En total se contabilizan a al menos 3.7 millones de niños beneficiados. La vacuna del sarampión es de 2 a 12 años. Esa es una inyección intramuscular. La de polio tenemos 2 opciones, una es oral y la otra es intramuscular. Para los niños de 6 a 7 años van a recibir las 2 vacunas de polio y para los niños menores de 6 años solo van a recibir la vacuna oral, las gotitas. Este plan de inmunización es parte de un proyecto regional que apunta a vacunar a pequeños nacidos en la última década. Al momento no tenemos casos, pero el estudio que se realizó determinó que tenemos un 85% de riesgo de tener brotes de estas enfermedades. Si bien es cierto que en nuestra región, gracias a los programas de vacunación, gracias al compromiso de las personas, de la población por vacunarse, hemos logrado eliminar estas enfermedades. Ya no tenemos poliomielitis, ya no tenemos sarampión, ya no tenemos rubiola, por ejemplo. En otras partes del mundo todavía hay estas enfermedades. Eso quiere decir que si llegamos a tener una cobertura baja de inmunización, lo que va a ocurrir es que nuestros niños van a comenzar a ser susceptibles a estas enfermedades. Datos de la OPS establecen que en los últimos 10 años, gracias a estas 3 dosis de vacunas, se evitaron al menos 20 millones de fallecidos en el planeta, informó Sofía Vintimilla. O sea, hay que vacunarse, eso es todo. 3.5 millones de niños entre 1 y 12 años serán vacunados hasta el mes de julio contra la poliomielitis, rubiola, sarampión a escala nacional. Este martes, pues, se inauguró esta ambiciosa campaña allá en Guayaquil con la presencia de Guillermo Lasso, entre otras autoridades. Enhorabuena. En la unidad educativa Ileana Espinel, ubicada en el norte de Guayaquil, arrancó la campaña de vacunación contra la poliomielitis, rubiola y sarampión a escala nacional. Ahí estuvo presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Salud, entre otras autoridades. 3,5 millones de niños entre 1 a 12 años recibirán una dosis adicional contra estas enfermedades, según el plan del Ministerio de Salud, hasta el 9 de julio. Es su derecho a ser atendidos por el Estado y es nuestra obligación como gobierno hacerlo. La poliomielitis hace 30 años que no tenemos casos, pero circula en 2 países del mundo, en Pakistán y Afganistán, y debido a la globalización pueden siempre haber el riesgo. Las brigadas visitarán 15.900 unidades educativas y más de 6.000 centros de cuidado y desarrollo infantil públicos y privados. En la zona 8, por ejemplo, se vacunarán a 600.000 menores, incluidos los que ya recibieron sus dosis. 2021 que tuvimos la pandemia y las personas estuvimos en cuarentena, se produjo una disminución de hasta el 30% de niños no vacunados. Alrededor de 60,000 niños en promedio no se vacunaron en cada cohorte. Por eso es que vamos ahora a vacunar a todos los niños, no solamente a los que no se vacunaron. Una vez que se termine el programa en instituciones educativas y centros de cuidado, las brigadas irán casa por casa para asegurarse de cubrir más del 75% de niños inmunizados. Claro, es mucho mejor así, porque por las diferentes actividades, más bien en el mismo colegio, es más fácil hacerlo. O sea, me parece muy bueno para los niños, para la salud de ellos, y a veces por el tema que ya entraron a clase se nos complica un poco ir al centro de salud. Informó Adriana Peralta.
Y presten mucha atención, amigos. El Registro Civil del Ecuador brindará asistencia este sábado 6 de mayo de 8 horas a 14 horas en una jornada especial donde las agencias de escala nacional estarán habilitadas para el servicio de emisión de pasaportes. Esta asistencia estará disponible a los usuarios que hayan agendado un turno entre el 15 y el 31 de mayo y deseen adelantar la emisión del documento, y para aquellos que hayan pagado el servicio hasta el 30 de abril y aún no tengan una cita asignada. Sí, pues hay que trabajar más fuerte en eso. Una cantidad de personas están desde hace rato pidiendo pasaportes. Repartidores motorizados, ojo con esto, demandan seguridad. Aseguran que la delincuencia afecta su trabajo y piden a la Asamblea Nacional que se les haga partícipe en la ley que se tramitará las condiciones laborales. Trabajadores motorizados de las plataformas digitales demandan seguridad. Muchos de ellos han sido víctimas de asaltos. Yo he tenido 2 amenazas, me han correteado en las motos y a mí me toca estar desde la primera vez en adelante siempre activo, siempre pendiente de quién está al lado mío, quién está atrás mío. También rechazan que los delincuentes se hagan pasar por repartidores, perjudicándolos en su trabajo. Desafortunadamente consiguen una maleta y se hacen pasar por nosotros, entonces eso nos hace quedar mal. Y por uno pagan todos. Cuando manejan por las calles de la capital aseguran que los conductores de vehículos los esquivan o les cierran las ventanas. Que a veces cuando nosotros vamos en una moto a dejar un pedido, tienen ese miedo que somos un asaltante, que somos nosotros alguien que les va a hacer daño. Lastimosamente, como decimos nosotros, no todo motorizado es ladrón, ni todo ladrón es motorizado. Que quede bien claro que nosotros salimos a buscarnos el pan de cada día, como todas las personas. Ante esta situación, piden a las autoridades que se elaboren protocolos de seguridad para este tipo de servicios. Darnos nosotros con un código QR, que eso se puede hacer un trabajo en conjunto con la policía, para que así nos identifiquen a los que somos verdaderamente motorizados, a los que realmente estamos trabajando y prestando el servicio honradamente. Es un sector económico importante del país que cada día crece. Que somos más de 35.000 repartidores en todo el Ecuador y en las principales ciudades más, Guayaquil, Quito. Y obviamente el tema de la inseguridad no depende de nosotros, tampoco somos responsables del tema de la inseguridad. Sin embargo, no es lo único que piden. En la Asamblea Nacional se tramita un código laboral. En el mismo se analiza incluir una modalidad de contratación semi-independiente para este tipo de trabajadores. Ante ello se pronuncian. No hemos sido partícipes de esta ley nosotros como actores principales que somos. Entonces queremos ser nosotros partícipes. Informó Valeria Navarro. La policía, amigos, informó que tras varios allanamientos y operativos fue capturado quien habría coordinado los asesinatos en el puerto pesquero de Esmeraldas ocurrido el 12 de abril. En total 6 personas fueron detenidas y se incautaron 2 armas de fuego tipo fusil, una motocicleta y 2 teléfonos celulares. Tipo contarles que en una acción inmediata la policía detuvo a 2 presuntos delincuentes. Estos angelitos asaltaban un bus urbano allá en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Pero pocos momentos después, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Fueron liberados por falta de denuncias. Así nomás. Saltó directo a los brazos de la ley. En su intento de huida, un presunto delincuente brincó por la ventana de este bus urbano, pero fue atrapado por un policía que notó lo que estaba sucediendo y actuó de inmediato, neutralizando al sospechoso. Instantes después, otro uniformado detuvo al cómplice del asalto. Mediante accionar policial efectivo, se logró la aprehensión de 2 presuntos infractores de la ley. Habían sido causa de robo, recuperando los indicios sustraídos de la víctima. Este evento se registró el pasado domingo e increíblemente estas 2 personas que presuntamente se dedicarían al asalto de buses, manteniendo en zozobra a los pasajeros de barrios populares en Quevedo, quedaron en libertad. Hago un llamado de concientización a la ciudadanía en general, para que denuncien estos delitos y así conseguir las sanciones respectivas para estos infractores de la ley. En otro video también registrado en cámaras, se observa la acción oportuna, esta vez de los militares que neutralizaron a una persona que acababa de cometer un asalto con arma blanca. Fue sometido mientras era señalado por la víctima.
Durante el presente estado de excepción en Los Ríos, se registraron 886 operaciones militares y se entregaron a las autoridades 65 personas aprehendidas y decomisado 2 granadas y 67 armas de fuego, informó Martín Soto. Abandonaron un explosivo en las puertas de una iglesia evangélica en Bastión Popular, esto en el noroeste de Guayaquil. Habitantes de ese barrio temen que haya una detonación en los próximos días. La Policía Nacional controló la emergencia. Amaneció los habitantes del bloque 1B de Bastión Popular cerca del mercado municipal. Vieron algo extraño en la puerta de la iglesia evangélica del sector, pero la preocupación se generó cuando confirmaron que se trataba de un taco de dinamita y pidieron ayuda inmediata a la Policía Nacional. Mi mamá le dijo, mira, pero yo pensaba que era una bolita de algo. Juguete. Ajá, yo pensaba que era eso. Y yo le digo a mi mamá, mami, mire, mi mami, ese es un taco de dinamita que han dejado ahí. Muchos salieron de sus casas por temor. Otros grabaron con sus teléfonos celulares el procedimiento de los uniformados de la unidad antiexplosivos, que no realizó una detonación controlada. Los mismos chicos que pasaron en moto la prendieron y ella se apagó solita. Ya es cosa de Dios. Dios no permitió eso porque se apagó la bomba. Aún se desconoce para quién o quiénes fue dirigida esta amenaza. En el sitio no encontraron panfletos, pero la institución del orden realiza varias investigaciones en torno a este caso. Hay muchas personas que acuden a la iglesia. No podríamos en este momento identificar hacia quién iba dirigido esta amenaza. Esto está sujeto a investigaciones. No se puede hacer una detonación controlada en virtud de las características del explosivo. Se tomó la decisión de llevarse hasta el Grupo de Intervención y Rescate. En menos de una semana, 2 iglesias han sido visitadas por antisociales. El otro caso se presentó en la avenida Casuarina la semana anterior, donde sujetos que portaban fusiles robaron a los hermanos que estaban en un culto y también se les llevaron 3 carros. Solo uno fue recuperado. En este último hecho registrado la mañana de ese martes en Bastión Popular, aún se desconoce si han existido o no amenazas, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana, 29, 2 toneladas de drogas decomisadas y una docena de personas detenidas dejaron como resultado varios operativos antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil y también en Durán. Se informó que el alcalde iba a ser enviado, el alcaloide iba a ser enviado a diferentes países de Europa a través del puerto marítimo. Veamos. Cruzada 497 fue el nombre de la operación antinarcóticos que permitió descubrir un centro de acopio donde eran almacenados más de 1.200 paquetes de cocaína. El inmueble está ubicado a un costado de la vía Durán-Yaguachi, en la provincia de Guayas. En el sitio fueron detenidas 6 personas, incautados $6.000, un arma de fogueo y 24 cartuchos. Se encontró un cabezal, el mismo que contenía en el container de cajas de banano 650 paquetes modificado en el piso. Al realizar la excavación del piso, en cuyo interior se encontraron 470 paquetes tipo ladrillo. En otro caso denominado Operación Relámpago, un can antidrogas detectó más de 1 tonelada de alcaloides en un cargamento de banano que tenía como destino Suecia. El procedimiento estuvo a cargo de los agentes de la UIPAM en el puerto de Guayaquil. ¿Cuál es el porcentaje de contenedores que son inspeccionados en los puertos de Guayaquil? Realiza un aproximado del 35% de inspecciones, dentro de los cuales está la inspección total. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, del 1 de enero al 2 de mayo del 2023, a nivel nacional han sido incautadas 64 toneladas de drogas, más de 4.000 detenidos y 12 organizaciones narcodelictivas desarticuladas. Representan fuera de este mercado ilegal 587 millones de dosis de este mercado ilegal. La policía detuvo además a 6 personas involucradas en el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína, hecho registrado en el 2020. Según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de drogas a gran escala es sancionado hasta con 13 años de prisión, informó Jorge Salazar. Cambiamos de información. En 48 horas se estima rehabilitar el
tramo afectado por un socavón provocado por la fuerza de las lluvias en el kilómetro 22 de la vía a la costa. Esto en el ingreso a Casas Viejas, en Guayaquil. Maquinaria pesada trabaja en el sector para habilitar una carretera alterna. Como parte de los estragos del fuerte temporal, se desbordó el pasado lunes el río Aneta, provocando un socavón que dejó incomunicados a los habitantes de la comuna Casas Viejas. Ante la falta de atención inmediata por parte de las autoridades, la mañana de este martes decidieron cerrar el kilómetro 22 de la vía a la costa, que es el ingreso a su localidad. Nosotros estamos aislados allá, toda la familia, y necesitamos pasar alimentos. Los niños necesitan venir al colegio, a las escuelas, no tenemos agua potable y estamos en una situación que ya la gente, como usted se da cuenta, ya se molestó la gente. Entonces nadie nos hace caso, entonces tenemos que tomar esta medida. El congestionamiento vehicular afectó a quienes nada tenían que ver con la problemática, los que utilizan la vía a la costa para llegar a sus viviendas o trabajos. Sin embargo, los manifestantes resaltaban que su protesta era justa. Los transportistas nos entiendan que no es un capricho, es una necesidad, tampoco es un anhelo, es una necesidad y una responsabilidad de las autoridades. Horas después, personal de la prefectura del Guayas llegó con maquinaria pesada para intervenir la vía. Colocar unos ductos cajones de 3x3 que van a facilitar el pase del cauce del río Atena. Funcionarían los ductos cajones como puente prácticamente, es una solución, esperemos que definitiva, si no, obviamente los estudios correspondientes definirán si se necesitará un puente o provisional por eso. Estiman aperturar un paso provisional en un lapso de 48 horas, informó Maite Morán.